supuesto que los tenemos. Podemos producir suficiente comida, vivienda, educación, hospitales para toda la gente, por supuesto, pues si gastamos más en las guerras, ¿sí? Que si todo ese dinero, en vez de invertirse en bombas y todo eso, se invirtiera, y hombre, ya se hubiera quitado la pobreza desde hace muchísimos años. Y cuando revisamos los números del Banco Mundial y todo eso, lo que vemos es que, ¿Somos tontos o qué, Luis? pues mira, yo no diría tonto, sino que eh, yo creo que caemos como víctimas de un sistema de propaganda, ¿no? Porque desde que naces, se te está bombardeando constantemente, ¿no? Tus mismos padres, la gente que te educa, trae toda esa basura de generaciones. Entonces, al momento de que tú empiezas a interactuar con los medios de comunicación, te van influenciando, ¿ah? Te van influenciando todos los días, constantemente. Entonces, si no conoces nada más, pues es difícil, ¿no? En el momento que ya empiezas a conocer otras cosas y que hay otras opciones, entonces en ese momento, pues ya como decimos coloquialmente, no empieza a despertar. Y ahí te das cuenta que hay inteligencia en cada uno de nosotros, solo que debemos de entender que nosotros, tú y yo incluso, ¿ah? Realmente la mente es muy manipulable, o sea, eh, vaya, no es algo que yo lo diga, es que así funciona el cerebro de nosotros, ¿verdad? O sea, es por condicionamiento. Entonces tienes un bombardeo constante de los medios de comunicación y todo eso, pues lógico que te crees todas esas mentiras que te dicen, ¿verdad? Crees que el presidente es el que gobierna, primer error. Sí, crees que todos ese sistema de que tienes que ir a esclavizarte 8 horas diarias para poder obtener miserables, no sé cuánto han sueldo ahorita, 1,500, 2,000 pesos, con lo cual no vives ni un mes en México. Este, y estás desperdiciando ahí tu vida totalmente, ¿verdad? Desconociendo que todos esos recursos te pertenecen por el hecho de haber nacido en el planeta Tierra, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando de que se los tengas que quitar a nadie, no, te pertenecen por derecho. Y una élite económica, un sector que ha generado o ha desarrollado esta patología hacia la acumulación, hacia el poder, pues se ha apropiado de esos recursos, ¿verdad? ¿Y cómo se apropió de esos recursos? Ah, muy sencillo, con ejércitos, ¿sí? Fue invadió, fue quitó y fue y conquistó. Así ha funcionado. Ese sistema tiene 5,000 años. ¿Sí me explico? Y muchas de las propuestas que se hacen son, por ejemplo, el anarquismo y es lo mismo, ¿no? Que han hecho, es la forma antigua de hacer las cosas. El anarquismo, hoy en día, ya con el proyecto Venus, ya no se necesita usar la violencia, la fuerza, porque si haces eso, esos intereses tarde o temprano se levantarán. Ahora ya puedes crear abundancia que hay, tal abundancia tanta que incluso se eliminaría la esclavitud. Muchos piensan que la esclavitud se eliminó porque alguien así lo decidió o luchadores, pero realmente se liberaron a las personas o la esclavitud como la conocíamos antiguamente gracias a la tecnología. Hoy en día no se puede eliminar por completo la esclavitud porque el dinero nos está deteniendo. Si hay dinero, hay obsolescencia programada. Si hay obsolescencia programada, hay basura. Cuando hay estas cosas, obtienes lo que obtienes hasta ahora. Desastres, contaminación, todos los problemas actuales que tenemos. Adelante, Luis. Dame un segundito para ver. Sí, entonces, sí, exacto, el sistema de lucro es el que está deteniendo el avance precisamente, o sea,
es que mientras exista el sistema de lucro no vas a poder ni siquiera resolver ni la corrupción ni nada, o sea, podrás disminuirlo y todo, pero no la vas a poder erradicar, ¿sí? Entonces, eh, si tú, por ejemplo, agarras al Chapo Guzmán, ¿no? Y le das educación, y le das abundancia, y le das una familia estable y todo, no hubiera salido narcotraficante, ¿verdad? Así de sencillo. Lo pones a estudiar en Harvard y verás como lo que vas a obtener es otra persona, sí, completamente distinta. Entonces, eso es la esencia del actual sistema, ¿no? Que funciona en base a la escasez. Entonces, lo que tienes en la población, en la mayoría, es una escasez de todo, ¿sí? Principalmente de recursos, pero de todo, de valores, de educación, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú mantienes esa escasez, pues lo que vas a generar es crimen, es desigualdad, problemas sociales, etcétera. Entonces, repito, tú no puedes quitar esa escasez en el actual sistema, porque el actual sistema funciona en base a la escasez, no en base a la abundancia. Es lo que ellos dicen que es abundancia, pero ya lo vimos ahorita. O sea, si tú quieres ganar más de un producto, lo que tienes que hacer es hacerlo escaso. Eso es como funciona el actual sistema y sirve como un excelente mecanismo de control, ¿no? Porque si tú le das abundancia a una persona de recursos, ¿qué va a pasar con esa persona? Pues se va a empezar a liberar del actual sistema, ¿ves? Por eso no te van a dar abundancia, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, en este momento te digo, oye, Isaac, ¿sabes qué? Ya no te vas a preocupar por tu educación, ni por comida, ni por renta, nada. Yo te voy a dar todo, güey. Te voy a dar una mansionsota, te voy a dar carros para toda tu familia, comida, si necesitas hospital, yo te voy a poner a ti y a tu familia, ya no necesitas nada, ¿sí? Que yo te dijera en este momento. Entonces, ¿qué harías tú? Pues ya no vas a necesitar ir a trabajar, ¿sí me explico? Si te estoy asegurando tu futuro y el de tu familia hasta que te mueras. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo libre? Bueno, a lo mejor vas a ponerte a jugar videojuegos ahí un mes. No sé. Eso, eso dirían los políticos, ¿no? Sería toda la mierda. Pero Entonces, eso implica que no deberían de haber existido los grandes pensadores, los grandes inventores, los grandes, los grandes descubrimientos. Ellos no necesitaban ese incentivo. Si hubiera sido así, si su incentivo fuera el dinero, hubieran sido las personas más ricas del mundo, pero no. Fueron las personas que desarrollaron la tecnología para hacer más fácil la vida de las personas. sí, es exactamente, y te digo, y si te dedicas a jugar videojuegos, te aseguro que en 2 meses de estar ahí sentado en el sillón te vas a aburrir, sí, y vas a empezar a cultivarte, a Exacto. buscar, a cultivarte, a buscar otras cosas. Hay otras cosas que te van a causar un placer tremendo más que los videojuegos, y lo vas a empezar a notar, sí, porque tu mente Decía ya va a Tesla, estar, perdón, decía Tesla que el placer más grande que él sentía es cuando inventaba algo en su mente, creo. Sus descubrimientos eran lo que le daban más placer que cualquier otra cosa. sí, exacto, exactamente, cuando descubres algo, etcétera. Incluso a nosotros que no tenemos capacidad económica para desarrollar proyectos, cuando andas investigando algo, ¿no? Y que descubres, mira, es de acá y Cuando viajas, ajá, cuando viajas también descubres algo, ¿no? O sea, experimentas algo distinto. exactamente, exactamente. Entonces te digo, si yo te diera esa abundancia ahorita, simplemente quedarías liberado del sistema económico, ¿va? Entonces, por eso mismo es que ellos no le pueden dar abundancia a las personas, porque eso destruiría su sistema de control. ¿Sí me explico? Entonces, ¿y por qué ellos quieren mantener el sistema de control? Era lo que platicábamos ayer. Es una especie de adicción, de patología, ¿sí? El mismo sistema que tenemos ahorita es el que genera la mayoría de adicciones. Hay muchísimas adicciones allá afuera, ¿sí? Muchísimas. Unos son adictos a la heroína, otros son adictos a la marihuana,
y al cigarro, esas son las que más conocemos, o al alcohol. Pero hay un montón de otras adicciones que la mayoría no sabemos y que se están ahí latentes, o sea, y no las ves hasta que conoces a la persona. O sea, por ejemplo, puedes tener adicción hacia las compras, puedes te generar una adicción hacia los videojuegos, ¿sí? Puedes generar adicción hacia la comida, ¿sí? Puedes generar adicción, por ejemplo, hacia el azúcar, que yo te diría que la mayoría de la población son adictos o somos adictos al azúcar porque nos la meten en todos lados, ¿sí? Hasta en las salsas picantes viene el azúcar, ¿sí? Yo me atrevería a Entonces, decir que las adicciones se crean en un ambiente escaso, ¿no, Luis? exacto, Porque si exactamente. hubiera demasiadas cosas, habría muchas cosas en que tu mente podría estar, no solamente en una sola cosa. Sí, exactamente a eso es a lo que iba, o sea, ver por qué se genera la adicción. No es la sustancia en sí la que genera la adicción. Sí, tú puedes meterte a un centro comercial y a lo mejor no desarrollas esa patología de adicción a las compras y otra persona puede desarrollarlo. O sea, hay un montón de factores allá afuera, entre ellos la escasez, ¿verdad? Lo que genera esa adicción, esa patología. Entonces, el problema es que la élite lo que tiene es una especie de adicción, pero hacia la acumulación, hacia el poder, ¿verdad? Y ese es más difícil de erradicar por lo que platicábamos ayer, ¿verdad? De que ellos están en la cúspide de la jerarquía y esa adicción es bien vista por todos, ¿no? Todos decimos, ah, el hombre rico, famoso, y lo alabamos y le lavemos los pies, y ¿sí? Entonces estamos reforzando ese comportamiento, esa adicción que es patológica, la estamos reforzando en vez de quitarlo, como en el caso del alcoholismo, que empieza a tener problemas con la esposa porque te gastaste todo en la cantina y regresas sin el dinero de la semana, entonces generas un problema y ahí, cuando hay esa consecuencia, es cuando la persona empieza a querer cambiar. Pero en el caso de la adicción hacia el poder, hacia el dinero, no hay ese factor, porque ese comportamiento es alabado por todos, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere eso. Quiero que me dé trabajo aquel, que me firme acá para publicidad. Tengo una empresa de publicidad y quiero que se venga acá conmigo. O tengo un banco y quiero que venga acá a firmar, a abrir su cuenta, etcétera. Hay intereses de por medio, ¿sí? Entonces no estamos realmente contrarrestando, ¿sí? La médula principal de la élite, que es el comportamiento patológico hacia la acumulación, hacia el poder, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que queremos quitar a la élite, pues si tú quitas a un personaje de nada va a servir porque va a llegar otro, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos quitar es el sistema completo, ¿sí? Y parte de esa médula, de ese sistema, es entender qué pasa con ese comportamiento, ¿sí? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se generó? ¿Cómo podemos erradicarlo? ¿Sí? Entonces, todo Que eso así nació, empieza, que así nació, que así son las cosas. Ahí están, hay buenas personas buenas y hay personas malas. Eso no es cierto. así Hay es, personas creadas en diferentes ambientes y eso es todo. El proyecto Venus es lo que quiere, que seas creado en un ambiente que fomente tu creatividad y la resolución de problemas, que a fin y a cabo es lo que necesitamos. Cuando resuelves un problema, tienes acceso a un nuevo recurso. Cuando tienes acceso a un nuevo recurso, surge un nuevo problema, pero ese nuevo problema no será estresante, será divertido, porque tienes acceso a todos los demás recursos, no están limitados. Y sí, así exacto. Ah, seguiremos. perdón. Sí, Continúa. entonces te digo, por ejemplo, sí, exactamente, eso que dices, o sea, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de querer cambiar, por ejemplo, a las personas que son alcohólicas o adictas a la droga allá afuera, y luego que los vemos que recaen y todo. ¿Por qué ocurre eso? Es muy sencillo. Ocurre porque no lo está sacando del entorno que lo influencia, del entorno que moldea su conducta. Entonces, si queremos un cambio real, ¿verdad? Como lo propone el proyecto Venus, ¿sí? No vas a ir a decirle a una persona, oye, ya no tomes, te hace daño. Sí, oye, ya no fumes, ya no te metes heroína, te vas a morir. No, esa persona va a seguir y hasta se va a morir, sí, antes de cambiar su comportamiento. Entonces dices, entonces, ¿cómo lo modifico?
Entonces es imposible, entonces no podemos hacer el proyecto Venus, no. Lo que plantea el proyecto Venus es que tienes que hacer una modificación del entorno. Y en el momento que tú modificas el entorno, ¿sí? Esas patologías ya no se dan, ¿sí? Entonces, ¿cómo modificas el entorno? Pues lo modificas con la tecnología, ¿ves? O sea, estamos hablando de que el dinero produce esas patologías. Entonces, ¿qué haces? Pues quitas esa variable, quitas el dinero y dices, entonces, ¿cómo le voy a dar comida y vivienda a las personas? Pues por la automatización, por la tecnología, con la energía renovable, etcétera, donde no se necesita mano de obra. Entonces estás modificando en ese momento, estás modificando el entorno, ¿te das cuenta? Y cuando modificas el entorno, ¿qué va a pasar? El comportamiento de la persona se va a empezar a modificar. Así es como funciona. Ahí es donde a veces las personas no encuentran salida. Sí, que dices, es que no puedo cambiar a este cuate, es que no lo puedes cambiar porque es bien difícil, porque la persona sigue viviendo en el mismo entorno, ¿sí? Entonces, a veces no podemos, no tenemos el recurso económico para sacar a ese adicto de las drogas, de ahí de las calles, de las pandillas, ¿verdad? No tenemos ese recurso para llevárnoslo a otro lado y por eso no cambia, ¿verdad? Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es modificar ese entorno y de esa manera empezamos a modificar el comportamiento de las personas con la abundancia y con todo lo que propone el proyecto Venus, ¿no? Una economía basada solo en los recursos, ¿sí? Adelante, adelante. Sí, solamente te iba a comentar que estaba probando algo nuevo. Parece que se puede transmitir en Facebook. Así que sí funcionó. Prueba exitosa. Y pues sí, es una prueba. Eh, Ya no, Detener la transmisión. ajá.